¿Te gustaría preparar una focaccia deliciosa como esta? ¿Y qué tal si te diría que la he realizado sin ni siquiera amasar y hasta con pocas horas de leudación? Yo pienso que si te apuras, hace tiempo para prepararla para esta noche. Así que quédate que vamos a prepararla juntos. En un bol ponemos agua, la levadura y una cucharadita de azúcar. Esta es completamente opcional. Removemos ligeramente y empezamos a integrar la harina. La harina la vamos integrando poco a poco. En esta fase es completamente normal que se formen grumos. Cuando hemos llegado a integrar más o menos una mitad de la harina, agregamos también la sal. Y seguimos con la harina. Una vez integrada toda la harina, le agregamos también el aceite de oliva virgen extra. Una vez terminado de preparar esta masa súper pegajosa, vamos a taparla. Y la dejamos descansar a temperatura ambiente durante una hora. Durante este tiempo se va a hacer una reacción llamada hidrólisis. ¿Quién es hidrólisis? Es tu mejor amiga, porque ahora está amasando por ti. Para preparar la focaccia he utilizado una harina de fuerza. Esto significa que tiene un porcentaje de proteínas bastante alto. En este caso es de 14,5. Si no encuentras una harina con tantas proteínas, quizá te recomendaría de bajar un poco la cantidad de agua. Normalmente estas preparaciones se hacen con harina 00. Pero si encuentras la harina 0 es todavía mejor, porque significa que está menos procesada. Y esto le va a conferir a nuestra focaccia todavía un sabor más natural y auténtico, aparte de ser más saludable. Y después de una hora, así es como queda nuestra masa. Ahora, dentro de este mismo bol, vamos a darle unas pliegas. De esta manera vamos a desarrollar el gluten, que nos va a ayudar a tener una masa súper esponjosa y alta, llena de burbujas de aire. Como la masa es bastante pegajosa, vamos a necesitar una copita con agua. De esta manera nos vamos mojando las manos todo el tiempo. El agua nos ayudará a que no se pegue la masa a las manos. El secreto es hacer esos movimientos de manera súper rápida. Y una vez que tiene esta consistencia, lo vamos a tapar otra vez y lo dejaremos descansar siempre a temperatura ambiente hasta cuando no doble su volumen. Vas a necesitar a una temperatura ambiente alrededor de un par de horas. Temperatura ambiente se refiere a unos 25 grados más o menos. Si hace más calor, se demorará menos. Si hace más frío, se demorará un poquito más. La hidratación, o sea, el porcentaje de agua y harina que se pone en una masa, es muy importante. Tiene que tener en consideración que para hacer un rico pan o una pizza con el estilo napolitano que hemos hecho en el otro video, hemos hecho una hidratación del 72%, que nos ha dado igualmente una buena pizza con un buen cornicione, bien inflado y con tantas burbujas. Más aumentas la cantidad de agua que pones en una masa, tanto más vas a tener esta posibilidad de tener esas burbujas bien gordas. Pero tienes que tener también en consideración algo muy importante, o sea, la fuerza de tu harina. No puedes hacer una masa súper hidratada con una harina con un porcentaje muy bajo. Por esto, si tienes una harina que tiene un porcentaje de proteína de 9 o por debajo de 9, te recomiendo de utilizar una hidratación del 60%. Si en cambio tienes, como en nuestro caso, una harina que es bastante fuerte, puedes jugar con unas hidrataciones más altas. Otra cosa que tiene que tener en consideración es que más agua le pones, más la masa hidratada y más va a ser pegajosa. Y esto a la hora de trabajarla puede ser algo muy complicado por alguien que no tiene experiencia. Así que si es la primera vez que haces una focaccia, no te sientas mal en hacer una masa que sea menos hidratada. Por lo menos al principio vas a entender mejor cómo manejar una masa. Y después, mano a mano que tomas experiencia, puedes ir subiendo un poco de hidratación. La focaccia que estamos haciendo hoy es hecha al 80%, que como ves ya es bastante hidratada. Yo te recomiendo de no ir más de un 80%, porque finalmente todas las harinas tienen un límite. Y también al momento de cocinarse toda esta agua se tiene que evaporar, porque si no te vas a comer una pizza o una focaccia o un pan que está bastante húmedo por dentro. Y esto seguramente no es una gran experiencia. Muy bien chicos, han pasado 2 horas. Miren cómo está bien inflada, súper lisa por encima, fantástico. Y ahora lo cogemos con mucho cuidado y la ponemos dentro del molde. Siempre recuérdense que tienen que mojar bien las manos cuando tienen una masa tan hidratada.
El molde que vamos a usar es un molde de 24. Puedes utilizar también esto que se utilizan para hacer las tartas. Le ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva, mojamos bien nuestro molde y cogemos nuestra masa. Cogemos otra vez nuestro papel transparente y se lo ponemos encima. Ahora lo vamos a dejar descansar durante por lo menos un par de horas. Esta masa tiene que volver a duplicar su tamaño. Finalmente han pasado las 2 horas y madre mía, miren qué tenemos aquí. ¡Wow! La película que hemos puesto ha parado la levitación. Ahora se lo vamos a quitar. La próxima vez que hacen esta masa recuerden solo de una cosa. Si le ponen un poquito de aceite encima del papel transparente antes de ponerlo encima, después va a ser más sencillo sacarlo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo vamos a quitar. Lo hacemos de manera gentil para no romper las tantas burbujas que se han creado. Mamma mía, ¿qué tenemos aquí? ¡Qué maravilla! Ahora, cada uno lo puede decorar como quiera. Yo, siendo del sur de Italia, me encanta ponerle los tomates. Y es por esta razón que lo corto a mitad y después se lo pongo. Y también un poco de romero. Mamma mía, mamma mía. No obstante que le estamos poniendo todos los ingredientes, no se baja. Es un encanto, es un encanto. Ahora, le ponemos también un poco de sal. Yo le pongo este sal en forma piramidal, que para mí es lo máximo, porque encima después es súper rico encontrar esos cristales ligeramente salados. Le puedes poner también sal gruesa, pero esta después suele ser demasiado grande y cuando la encuentras es un poquito salada. Ahora le ponemos el aceite extra virgen de oliva. Recuérdate que tú puedes poner lo que quieras, que sea cebolla, aceitunas, orégano, todo lo que quieras. Le quedará divino. Y ahora la parte más terapéutica de todo este trabajo. Dime la verdad, ¿quieres hacer la focaccia en casa solo para hacer este pasaje? Te entiendo, ¿eh? Y listo, así, perfecto. Con algunos ingredientes que se han ido por abajo, algunos que se han quedado arribita, perfecto, porque eso hace de manera ahora que cuando lo vamos a hornear, algunos se quedan abajo y le dan una consistencia y un sabor particular. Los demás se quedan arriba y se van ligeramente dorando, quemando, la fine del mundo. Y ahora, chicos, con el horno precalentado a 240 grados, lo vamos a hornear por lo menos por unos 20 minutos. Te das cuenta que la focaccia está lista cuando arriba tiene este hermoso color dorado. Mamma mía, es un panettone de focaccia. No, vabbè. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tenía miedo que no se iba a levantar? Tenemos el problema puesto. Se ha vuelto demasiado alta. No, bromas aparte. Demasiado con focaccia no es nunca. Está todavía caliente, así que tenemos que tener cuidado al momento de desmoldarla. Mamma mía, ¿qué tenemos aquí? Y finalmente, chicos, ha llegado el momento crucial, el momento del corte. Antes de cortarla, la he sacado del molde y la he puesto encima de una reja. De esta manera nos aseguramos que se enfríe antes y que al mismo tiempo no pierda su crujientez. Sería una lástima. Decimos que por debajo se ha cocido muy bien. Así que pasamos a cortarla. Mamma mía, miren qué tenemos aquí. Súper esponjosa. Crujientita por arriba, una maravilla. Pasamos a cortarnos un buen trozo. Miren qué huecos bien grandes que tiene. Miren como súper mega esponjosa. Mamma mía, qué maravilla. Un sueño. Buen provecho. Algo fantástico. Miren esta parte de aquí donde baja el tomate. Mamma mía. Perdone la parada en seco, es que le quería enseñar cómo se ha cocinado bien por abajo. Miren aquí. Mamma mía. Por afuera,
Crujiente y saladito. Mamma mía. Y si quieres una focaccia plana, puedes hacer la misma masa y ponerla en una bandeja de horno. El resultado será una maravilla. Nos cortamos un trocito y probamos esta también. Es fantástica. Y mira abajo cómo está bien cocida y doradita. Mira esas burbujas. Mira cómo es suavecita. Esa burbujota súper grande, dorada por arriba y por abajo. Me encanta. El saladito de la focaccia, el dulce de los tomatitos, en el centro suave, externamente crujientita, un sueño. Nosotros en Italia comemos la focaccia así solita, con los embutidos o también con la porchetta. Si quieres probar la porchetta más rica del mundo, te recomiendo de ver mi video. Y en fin, chicos, esto es nuestra deliciosa focaccia, hecha sin amasar. Súper fácil, súper rápida, también levanta en pocas horas. Personalmente, una de mis favoritas, porque puedo prepararla mientras que preparo otras cosas en la casa. Espero que les haya gustado, chicos, espero que se animan a prepararla en casa, porque es una verdadera maravilla. Si todavía no lo has hecho, aprovecha para suscribirte a este fantástico canal de cocina, porque todos los domingos subo una maravillosa receta como la de hoy día. No te la puedes perder. Solo tienes que darle clic en el botoncito rojo aquí abajo y seleccionar todas las notificaciones. De esta manera, todas las veces que preparo esta maravilla, te va a llegar una notificación y puedes ver el video. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, entretenido, informado. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao.